Shalom, mis amados hermanos, les saludo con la paz de nuestro Señor Jesús. Iniciamos el culto matutino de hoy, como siempre, con oración, para que sea todo conforme a su voluntad. Oremos. Amantísimo Padre Dios, aquí estamos, Señor, en tu presencia, porque tú nos convocaste. En obediencia a tu llamamiento, Señor, estamos aquí, porque confiamos, porque te tenemos fe de que estar delante de ti, entregar la adoración y recibir tu gracia son las mejores bendiciones para nosotros. Aquí, Señor, humildemente nos abrimos, nos rendimos delante de ti, nos arrodillamos. Y así, Señor, queremos comenzar con la bendición tuya, Señor. También pedimos por los hermanos que están pasando momentos difíciles, momentos de conflictos, momentos de debilidades. Algunos están enfermos, algunos están con problemas, Señor, que tú sabes. Pedimos especialmente que tú estés consolando y sanando y recuperando, Señor, y que todos nosotros estemos fortalecidos contigo, Señor, y sobre todo con tu sabiduría, y que hoy sea un día más para glorificarte a ti, Señor. Gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. Cenas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará. Un camino hará donde no lo hay. Cenas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará. A su lado estaré, amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará. Agua en el desierto encontraré. La piedra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Cenas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará. Agua en el desierto encontraré. La piedra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender.
Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, el libro de Proverbios, capítulo 2, los versículos 6 al 9. Proverbios, capítulo 2, los versículos 6 al 9. Leemos juntos. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee la sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Amén. Vemos en el versículo 6, porque Jehová da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Asimismo es, mis queridos hermanos, nuestro buen Dios siempre nos da la verdadera sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. Y esta sabiduría y conocimiento e inteligencia, como dice en el versículo 7, son dados a los rectos, a los que caminan rectamente. Les sirve de defensa, de escudo. Y en el 8 dice que guarda el juicio, hace perseverar el camino de los santos. Y en el 9 dice que hará entender la justicia y el recto y la equidad y todo buen camino. Entonces viene aquí la pregunta obvia. ¿Quién es el recto? ¿Quién es el santo que puede recibir esta gracia tan hermosa, tan buena de Dios? ¿Quién es el recto de hoy? ¿Quién es el santo de hoy? Nosotros ya vimos en el capítulo 1 y versículo 7, donde dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Según esta palabra podemos entender que hay dos tipos de hombres. Hombre que tiene fe de temor a Dios y hombre que no tiene fe de temor a Dios. El hombre que respeta, el hombre que ama a Dios, el hombre que no respeta y no ama a Dios. Entonces, en ese conocimiento que nosotros ya tenemos, el texto de hoy podemos aplicar y podemos entender de que Dios nos derrama suficientemente, abundantemente su sabiduría, su conocimiento, su inteligencia. Y a pesar de eso, si nosotros no tenemos la fe que teme a Dios, la fe que ama a Dios, entonces toda esta gracia de Dios no nos servirá de nada, sino que se nos pasará, no podremos recibir, y aunque querramos, no será para nosotros. Pero todo lo contrario, aquel que tiene temor a Dios, aquel que confía, aquel que pone todo su corazón, aquel que ama a Dios, respeta a Dios. Entonces, esta gracia de su sabiduría, de su inteligencia, de su conocimiento, será derramado para que Él sea el recto, para que Él sea el santo de hoy y siempre. Cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra, Él sopló su aliento de vida. Así se convirtió el hombre en la imagen de Dios. Un ser viviente, un ser espiritual. Es decir, el hombre desde creación ha sido favorecido, bendecido por la inteligencia y por la sabiduría de Dios. Por eso pudo disfrutar el amor, la bendición de Dios y pudo gobernar, pudo manejar toda la creación, pudo vivir en paz, en armonía, en el paraíso de Edén. De tal manera que Dios calificó que era muy bueno, que Dios haya calificado muy bueno en lo máximo. Pero en un momento dado al hombre se le acerca el enemigo, Satanás, y comienza a hablar, comienza a susurrar sutilmente, entabla la conversación. En la escritura nosotros vemos que cuando comenzó a hablar la serpiente, el enemigo, el hombre nos sorprendió, por lo visto que podemos entender que siempre la serpiente, Satanás, siempre vino y le conversó, entabló relación con el hombre. Pero como nosotros ya vimos,
el hombre estaba dotado de la sabiduría de Dios. El hombre estaba dotado de la espiritualidad de Dios. El hombre estaba completo con el escudo de Dios. Entonces, todos esos acercamientos del enemigo no le afectaba. Pero evidentemente en un día había debilitado esta fe de temer a Dios, confiar solamente a Dios. Porque nosotros vemos que cuando la serpiente, el enemigo, le dice, te dijo Dios que no comas esta fruta. Es mentira, podés comer, porque si comes va a ser como Dios, va a tener la visión de Dios. Y entonces la Biblia, en el libro de Génesis, habla de que el hombre, al ver la fruta prohibida, le pareció bueno para comer, agradable a los ojos y capaz de alcanzar la sabiduría. Evidentemente no funcionó su inteligencia. Estaba cegado de necedad. Era tonto, era idiota. ¿Por qué a pesar de ese derramamiento de la gracia, de la sabiduría de Dios, de la inteligencia de Dios, en un momento dado era capaz de utilizar toda la gracia de Dios y manejaba bien, caminaba rectamente y era todo en paz, era muy bueno para Dios, y otro momento era totalmente necio? Y aquí el recto, el santo, no es por la identidad de una persona en sí, sino se trata de la fe del hombre. Cuando el hombre tenía la fe intacta, la fe dedicada a Dios, temiendo a Dios, entonces la sabiduría de Dios estaba plenamente funcionando y nada pasó, siempre fue bueno. Pero cuando comenzó a debilitar, cuando comenzó a entablar conversación con el enemigo, cuando comenzó a ver las cosas, cuando comenzó a que su concupiscencia vaya subiendo, vaya tomando, entonces fracasó, perdió. Entonces volvemos a la pregunta original, al inicio de esta palabra, esta predicación. ¿Quién es entonces el recto y santo de hoy? ¿Quién es el que recibe la palabra de Dios para que sea realmente sabiduría, conocimiento e inteligencia? Aún siendo el mismo hombre, si no tiene la fe que teme a Dios, entonces será necio. Y si está fuerte con la fe que teme a Dios, será el recto y el santo y beneficiado con la gracia de Dios. Así de sencillo. La palabra de Dios será sabiduría. La palabra de Dios será escudo para caminar rectamente. Y nos hará entender realmente lo que es la justicia y juicio y equidad, y sobre todo el buen camino. Comienza un día nuevo para nosotros, mis queridos hermanos. Si nosotros tenemos la fe totalmente puesta en Dios, temiéndole a Él, respetándole a Él, amándole a Él, entonces su sabiduría, la gracia de la sabiduría que nos derrama, servirá para nosotros, para poder caminar rectamente, para poder andar por la senda de la victoria. Pero si nosotros somos debilitados en nuestra fe, comenzamos a mirar otra cosa, comenzamos a entablar conversación y relacionar con el enemigo, entonces, mis queridos hermanos, podemos caer. Por eso vamos a orar antes de iniciar nuestra actividad de esta manera. Primera oración: que seamos santos de fe, del temor a Dios. Segunda oración: que la palabra de Dios nos sea de sabiduría y escudo y que nos haga entender el buen camino. Tercera oración: que con la sabiduría de Dios no seamos engañados por la astucia del Satanás. Vamos a orar entonces estas tres oraciones juntos, luego individualmente. Después de la oración vamos a salir a dedicar nuestra actividad del día, pero ya con la sabiduría y con el escudo de la inteligencia y de la gracia de nuestro Dios. Oremos. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por tu palabra y por tu luz. Señor, pedimos que seamos santos de fe, del temor a ti, Señor, como dice tu palabra.
Y que tu palabra nos sea de sabiduría y escudo. Sobre todo que nos haga entender el buen camino y con tu sabiduría, Dios mío, no seamos engañados por la astucia de nuestro enemigo. Sabemos que será así. Te agradecemos, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén.